Bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia a este webinar del mes de Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Nuevamente vamos a estar acompañados de dos de nuestros aliados más especiales, Vaquero y Asociados y Consentido, que ya les vamos a estar contando un poquito más. Pero quiero iniciar contándoles un poco más de qué es Book. Precisamente, si ustedes no nos conocen, nosotros somos un software de gestión de personas enfocados en crear lugares de trabajo más felices. Actualmente ya estamos en 4 países, principalmente nacimos en Chile, luego pasamos a Colombia y por último estamos en Perú y en México, ya operando completamente. Entonces, nosotros somos un software integral de gestión de personas que acompaña a tu organización en todo el ciclo del colaborador, bien siendo desde la gestión, desde cómo los potenciamos, cómo los comprometemos y cómo atraemos ese mejor talento para tu organización. Todo esto enfocado a gestionar el activo más valioso de todas las organizaciones, que son las personas, y con un propósito muy específico, que es crear lugares de trabajo más felices. Así que los invito a conocer un poco más de nosotros en nuestro sitio web y si quieren incluso dar un paso más allá, también estén atentos a sus correos, les vamos a estar enviando más información de qué es lo que podemos encontrar en nuestro software, en nuestra solución, y pues los invito 100% a conocer más de nosotros para que potencien su organización y creen un lugar de trabajo más feliz. No siendo más, quiero presentarles a nuestros speakers del día de hoy. Vamos a estar con la doctora Andrea Lorena Saavedra Céspedes y el doctor Juan David Vivas Gamboa, ambos de Vaquero y Asociados, y por el lado de Consentido, perdónenme acá el texto me quedó mal, pero vamos a estar con Ana Hernández, ya ella nos cuenta un poquito más de su lado. Por favor, Lorena, cuéntanos para que ya te identifiquen por ahí. Buenos días a todos, mi nombre es Lorena Saavedra, soy abogada laboral, especialista en seguridad social de la Universidad Sergio Arboleda. Llevo más de 10 años trabajando en el sector privado con asesoría legal, consultoría de medicina laboral. Trabajo en Vaquero Asociados hace más o menos 7 años y bueno, bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Juan David Vivas, soy abogado en la Universidad Santo Tomás con especialización en la Universidad del Rosario en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y también especialista en salud ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán. Al igual que mi compañera Lorena, bueno, yo cuento con 4 años de experiencia asesorando al sector privado en todo el tema de consultoría en derecho laboral y en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Muchas gracias a BUC por la invitación. Yo soy Ana Leonor Hernández, ahí disculparán el nombre, pero yo soy Ana Leonor Hernández de la firma Consentido. Nosotros somos una firma de consultoría en la gestión del talento humano. Ya llevamos más de 5 años en el mercado, em, comprometidos con el desarrollo del talento y hoy estamos acá para acompañarlos en este webinar tan bonito en torno a la seguridad y la salud en el trabajo. Las preguntas bienvenidas y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y como bien dice Ana, los invitamos a resolver cualquiera de sus inquietudes. En la parte de acá abajo tienen tanto una sección de preguntas y respuestas como un chat. No tienen que ponerle ninguna en particular, pero simplemente anímense a preguntar todo lo que quieran y yo voy a estar resolviendo, pues preguntando a nuestros panelistas tan pronto sea pertinente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Y cuáles son esos temas a conversar particularmente? Pues, específicamente, ¿qué es este sistema de gestión? ¿De qué se compone? ¿Cuál es su política? La identificación de peligros y evaluación de riesgos, el plan anual de trabajo y de capacitaciones, y por último, los comités como tal que se forman en torno a este sistema, que son el COPAST y el COCOLA. Recuerden que este espacio para preguntas va a estar al final, pero nuevamente, si surge cualquier duda, anímense a escribirla en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, sabemos que este es un tema supremamente amplio, pero vamos a tratar de, pues sí, de abarcar lo más general y lo más importante dentro de la temática.
Entonces, acá por favor, Ana, cuéntanos un poquito más de qué vamos a conversar, de qué es cuál es la importancia del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, muchas gracias, David. Y bueno, nuevamente a todos los que se están uniendo, bienvenidos a este espacio y los que muy seguramente van a ver este webinar en diferido. Para nosotros desde Consentido, la seguridad y la salud en el trabajo es un eje estratégico al interior de la compañía. Y como dice acá, todos los lugares de trabajo, sin importar su naturaleza o tamaño, presentan riesgos, ¿cierto? Y estos riesgos pueden poner en peligro la integridad tanto física como mental de nuestros colaboradores. De ahí la importancia de que nosotros como empleadores nos preocupemos de una manera genuina, de una manera auténtica, más allá de la norma en velar por tener a nuestros colaboradores felices, ¿cierto? En el trabajo, velar por su bienestar integral, velar porque la parte de riesgo psicosocial que hoy por hoy tiene una relevancia tan importante al interior de las empresas esté cubierta. Todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo tiene una importancia, como ya les dije, más allá de la norma, ¿cierto? Porque de alguna manera impacta la productividad del negocio y es clave porque reduce la accidentalidad. Las tasas de accidentalidad, cuando yo intervengo en todo esto que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, cuando yo tengo campañas de prevención, eso me va a ayudar a mitigar el riesgo y por ende las tasas de casi accidentes o accidentes me van a disminuir. También voy a disminuir todo lo que tiene que ver con el ausentismo laboral. Si yo me preocupo, si yo tengo todas estas campañas enfocadas a la prevención, porque lo que buscamos también desde toda la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo es generar una cultura de prevención, una cultura de autocuidado. Y cuando yo hago esto, pues me disminuyen también las tasas de ausentismo. Las personas se me van a ausentar menos, ya sea por enfermedades de origen laboral o por enfermedades de origen común. Entonces, el trabajar y el invertir en la seguridad y la salud en el trabajo tiene unos beneficios bastante importantes y otros de ellos es que mejora la imagen corporativa de la compañía, porque como saben, hoy por hoy está muy ha cobrado mucha importancia el tema de la marca empleadora. Entonces, cuando yo trabajo todo este tipo de programas al interior de la compañía, también me va a repercutir de una manera significativa en mi marca empleadora. Y también otro de los beneficios claves al yo invertir en la seguridad y la salud en el trabajo es que también me va a ayudar a disminuir el tema de la rotación de personal y voy a poder atraer de una manera más estratégica el talento a la compañía. Entonces, como ven, hasta acá son muchos los beneficios que tenemos al tener estos programas de seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones más allá de la norma. Pero hoy también queremos tocar acá con nuestros compañeros de vaqueros y asociados esos aspectos claves que son esos infactables que tienen que estar al interior del programa y de eso nos van a hablar ellos, que son los expertos abogados. Entonces, David, te doy paso. Juan David, disculpa. Súper, Ana. Claro que sí, Juan David. Entonces, creo que viendo la relevancia del tema, y creo que para todos es netamente un tema bastante prioritario, como bien dice Ana, esto es un tema 100% estratégico, debería ser una prioridad, si bien estamos dentro de un marco legal, pero cuéntanos desde tu perspectiva, pues cómo podemos arrancar con este tema, qué es lo que deberíamos tener en consideración desde un punto inicial. Bueno, siguiendo lo que dice Ana, la seguridad y salud en el trabajo es esa disciplina que se encarga de
generar condiciones de trabajo seguras para los trabajadores y así conservar los recursos de la compañía. Algo que me pareció muy importante de lo que dijo Ana, es que ya muchas organizaciones, muchas empresas nacionales, internacionales, pues están pidiendo que las empresas cuenten con certificaciones de sistema de gestión y así poder contratar con ellas. Entonces, para implementar la seguridad y salud en el trabajo, Colombia pues en su norma nos ha determinado un espacio de seguridad en el sistema de gestión para que sea implementado por las empresas. Entonces, pues el sistema de gestión consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua. Esto, ¿cómo se llama normalmente? Se llama un programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este programa está incluido mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, desde políticas, programas, em, procedimientos, todos estos van incluidos dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eh, También, digamos, el sistema de gestión tiene que tener incluidas unas acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo, que estos pues, son uno de los puntos más importantes de la seguridad y salud en el trabajo, que es evaluar y controlar los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Y pues el sistema de gestión, comúnmente, como para tener evidencia de él, pues se maneja por medio de un documento, como les comentaba hace un momento, que es el programa del sistema de seguridad y salud en el trabajo. David, ¿ustedes tienen implementado este programa? ¿Cómo lo manejan ustedes? Claro, más bien me gustaría escuchar a Ana frente a su experiencia, ¿qué cree que es decir, es una práctica bastante común, sí suele ser una prioridad, lo sé, y sí, pero perfectamente no puedo decir que no lo tenemos implementado con David, claramente sí, pero me encantaría escucharte, Ana, cuéntanos un poquito más de, en tu experiencia, cómo le damos prioridad a esto, si viene siendo algo que se conoce dentro de la organización o más bien no tanto, es solo algo de la gerencia quizás. Bueno, Eh, yo diría que no es algo solo de la gerencia, es algo que sí se está conociendo y sí se le está dando la relevancia al interior de las compañías. Em, Podemos decir que para algunas ha costado el tema de generar una cultura más allá de la obligación, de la normatividad, pero yo creo que estamos trabajando cada vez más para llevarlo, hacer una cultura al interior de las empresas, porque nos hemos dado cuenta de que si nos preocupamos, como lo dije al inicio, genuinamente por nuestros colaboradores, eso impacta significativamente la productividad del negocio. Entonces, ¿cuánto nos cuesta tener a todos a colaboradores incapacitados? ¿Cuánto nos cuesta el tema de accidentes de trabajo? Entonces, al crear conciencia en eso, yo creo que ahí estamos eh, trabajando bastante y las compañías le están de alguna manera apostando al tema. Súper. Disculpa David, No, sí, sí. adicionalmente, pues tenemos que tener un sistema de gestión implementado porque pues, normativamente no lo piden, está en el decreto 1072 y en el decreto 1443 de 2014. Las empresas medianas y grandes son muy juiciosas con el tema, pero las empresas pequeñas sí, digamos, pueden llegar a ser un poco descuidadas porque pues al no tener tantos trabajadores dicen como yo para qué voy a implementar eso, pero pues es un requerimiento que la norma nos ha hecho frente al sistema de gestión. Pero, Súper claro. y acá también, sí me disculpan, pero también mira que hay empresas pequeñas. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos clientes con, sin exagerarte, 5 colaboradores y ellos están comprometidos con su sistema del sector servicio, que uno pensaría que los que más corren al momento de implementar este programa son los de riesgo 4 o 5 y esta es una compañía riesgo 1 y está súper comprometida con el tema del sistema. Entonces, bueno, eso también
es como pasitos que se van dando, ¿no? Sí, de hecho, pues más que cumplir la norma, se debe implementar todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues dependiendo de la empresa, de su número de trabajadores como tal, para generar pues esas condiciones de trabajo seguras y seguir preservando los recursos de la compañía. Súper claro. Y más bien entonces les pregunto, o sea, hablando de la política, y va a sonar súper básica mi pregunta, pero ¿esto debería ser obligatorio para todas las empresas? Esto es obligatorio para todas las empresas. En la diapositiva se ven las dos normas en las que podemos encontrar pues este requerimiento, que es el decreto 1443 de 2014 y el decreto 1072 de 2015, que son los que regulan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y como inicio, para desarrollar ese sistema de gestión, siempre se nos pide una política de seguridad y salud en el trabajo, que es el Ok, compromiso que tiene la alta dirección en implementar la seguridad y salud en el trabajo. entiendo, buenísimo, pero entonces significa que dentro de esta política hay ciertos requisitos que debemos cumplir, ¿cierto? Estoy en lo correcto. Entonces, bien, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Cómo sabemos si estamos cumpliendo esa política, Juan? Sí, bueno, los requisitos también nos los trae la norma. La norma nos dice, pues esto es lo mínimo que debe contener su política, pero pues uno está en la libertad como empresa y como organización de ampliar un poco más la política. Hay muchas empresas que tienen un sistema de gestión integrado y no solamente tienen la política de seguridad y salud del trabajo, sino que hacen es una política general del sistema de gestión integrado, que es calidad y ambiental. Pero específicamente en seguridad y salud en el trabajo, entonces, la política tiene que tener los siguientes requisitos que nos dice la norma, que es el compromiso de la empresa hacia la implementación de la seguridad y salud del trabajo para la gestión de los riesgos laborales. Tiene que ser específica y apropiada para la naturaleza de los peligros y el tamaño de la organización. Pues yo no puedo coger y copiar una política de otra empresa. Digamos, yo estoy en el sector vaquero y asociados como firma, no puedo coger una política del sector construcción porque pues no va a tener concordancia con la naturaleza de mis funciones ni de los peligros que yo tengo aquí en mi oficina. Debe ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal. Si nos ponemos a hacer de pronto documentos de una política de 2, 3 hojas, pues no vamos a dar con el punto, que es realmente el compromiso que tiene la empresa con cuidar la salud y la seguridad de los trabajadores. Estar fechada y firmada. ¿Por qué tiene que estar fechada? Porque esta anualmente se tiene que ir revisando y si en ese año pues, se da la oportunidad de actualizarla, pues se debe actualizar. Esto también no lo pide la norma, que debe estar siendo actualizada constantemente y revisada constantemente. Y pues, ¿quién es el que tiene que avalar que esa política está todo bien o que está ok? Pues el representante legal de la empresa. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, que en nuestra experiencia hemos visto que las políticas en varias ocasiones no está accesible a todos los trabajadores. Uno cuando llegamos a hacer auditorías o hacer esas revisiones en las empresas, nosotros le preguntamos a los trabajadores como, venga, ¿usted conoce la política de seguridad y salud del trabajo? Y la desconocen totalmente. Y pues importante que la conozcan todos los niveles de la empresa, pues para que sepan, primero, que su empresa está cumpliendo legalmente y que hay un compromiso claro con conservar o garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y como último, como les contaba, pues debe ser revisada mínimo una vez al año y de requerirse, pues se debe actualizar y en el mismo documento, pues se debe dejar su control de cambios, de cuándo fue revisada y si dio lugar a ser actualizada. Perfecto, Juan. Creo que, Juan, dale. sí, perdón. También Sí, algo para agregar ahí de la política, es importante, y eso es un cambio normativo, que el COPAS, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, conozca la política, ¿sí? Porque antes digamos que solo estaba enfocado en la alta gerencia
y la alta gerencia era quien decía la política. Pero ahora, hablando desde lo que Ana nos hizo como introducción, desde esa seguridad, desde estar preocupada a una prevención de riesgo, que para eso, digamos, está el COPAS tiene que revisar esta política, ¿sí? Digamos que es muy importante y las compañías no lo hacen. En las auditorías encontramos eso. No lo publican y no se lo pasan al COPAS. Entonces, los que nos estén acompañando el día de hoy y sean miembros del Comité Paritario de Seguridad sobre el Trabajo, tienen que revisar sus políticas y dentro de una reunión anual tienen que revisarla y dar sugerencias, porque ustedes están precisamente para eso, para prevenir los riesgos dentro de la compañía. Entonces, digamos que esa sería como la última característica de la política. Y una intervención que quería hacer sobre los requisitos mínimos. Si bien vemos que las empresas pequeñas, digamos, a veces son muy comprometidas, como nos decía Ana, pero a veces dicen, bueno, si yo soy pequeña, no me aplica. Por eso la norma ha ido cambiando y se paró, ¿no? Entonces, digamos, más adelante lo vamos a ver, pero para que ustedes sepan, no son los mismos requisitos que les van a exigir si tienen 50 trabajadores o si tienen 1000 trabajadores, ¿sí? Digamos que es tan grande y tan gruesa como son cada una de sus empresas. Entonces, es importante que recuerden eso. Si están montando su política y todo su sistema de seguridad sobre el trabajo, tienen que ir a los requisitos mínimos, que también es algo importante del tema que estamos tratando hoy. Dale, Súper. Juan. No, y creo que acá para sumar también me parece supremamente importante que todos de verdad conozcan de esta política. Si bien estamos diciendo que es un tema estratégico y que la alta dirección tiene una gran responsabilidad frente al tema, es precisamente un deber de todos conocerla y también pues ese interés debe nacer de una manera pues digamos orgánica dentro de la comunicación de la organización. Y acá Diana justamente nos pregunta si se debe divulgar a las personas que trabajan como in-house. Me imagino que acá, Diana, te refieres a si eh, hay algunas modalidades de contrato que son un poco más flexibles. In-house, pues particularmente se refiere a los que hacen parte dentro de la organización y a veces, pues también tenemos algunas modalidades flexibles que no necesariamente están atadas bajo un contrato específico o de pronto algo un poquito más, digamos, formal dentro de la organización. Entonces, importa la modalidad, Lorena, Juan, quizás acá deberíamos contemplar algo. De hecho, el personal que está in-house tiene que conocer dos políticas: la de su empresa, la que lo contrató como tal, y de la empresa donde va a desarrollar sus funciones, porque el sistema seguridad y salud del trabajo no solamente aplica para los trabajadores propios de una empresa, sino para contratistas y demás personas que están relacionados con el desarrollo de esa empresa. Entonces, al yo ser in-house, estoy en las instalaciones de esa empresa y tengo que conocer cómo se rige esa organización. No, y acá también para seguir la línea de lo que dice Juan David, de acuerdo, porque aparte, em, todo esto impacta la cultura de la empresa, la cultura de la compañía. Y si yo estoy trabajando bajo los parámetros de una cultura de autocuidado, sí o sí, todas las personas que estén de manera directa o indirecta relacionadas con mi compañía deben conocer o deben hacer parte de esa cultura. Y uno de los Clarísimo. requisitos precisamente que nos dice la ley es que debe ser difundida y debe estar publicada para el conocimiento de todas las personas que tienen relación con esa organización. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias por tu pregunta, Diana. Y avancemos entonces hacia el siguiente tema que viene siendo esa identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, que también es un tema supremamente importante. ¿Qué deberíamos tener en cuenta acá, Juan? Ok, listo. Yo como para identificar pues, los peligros que están asociados a mi organización, pues yo tengo que utilizar una metodología sistemática. Esto con el fin de implementar una serie de controles y evitar la ocurrencia de accidentes laborales o enfermedades laborales. Entonces, la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos debe tener alcance sobre todos los procesos. Entonces, yo no puedo excluir al personal del aseo, yo no puedo excluir al personal de oficina, sino esta debe tener alcance a todos los procesos.
tanto actividades rutinarias y no rutinarias, internas y externas, como acabo de preguntar Diana, a los trabajadores in-house. Yo también le tengo que hacer extensiva esa identificación de riesgos. La identificación de riesgos no solamente va sobre las personas, sino también va sobre las máquinas, equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores. Se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores con el fin de establecer los controles necesarios. ¿Esto cómo lo hacemos? Colombia tiene una norma, la que se llama la NTC 45, norma técnica colombiana, donde se implementó esa identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Esa norma nos dice a nosotros cómo podemos hacer esa identificación de peligros para posteriormente implementar unos controles y minimizar o mitigar la ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales. Como lo pueden ver en la imagen, la matriz que tenemos al fondo de la al final de la diapositiva es una matriz que trabajamos aquí en Vaquero y Asociados, que está relacionada con la GTC 45, y pues aquí nos dice, nos muestra cuáles son, digamos, esos parámetros que la GTC nos pide para llegar a ese control de los peligros de la organización. Nos pide que tenemos que especificar las actividades, las tareas que va a realizar. Pues como nosotros somos una empresa o somos una firma de abogados, pues nuestros riesgos son más de oficina, entonces pues nuestros riesgos van enfocados en el riesgo psicosocial, el riesgo ergonómico. Entonces, bueno, la GTC también nos va dando unos parámetros para evaluar en qué porcentaje estamos nosotros en esos riesgos que nosotros ya identificamos. Y si pueden ver aquí en la diapositiva, se ve que hay un colorcito verde en una de las casillas del Excel. Eso quiere decir que pues nuestro riesgo es aceptable y los controles que nosotros debemos, muchas gracias David, y los controles que nosotros debemos implementar pues deben ser mínimos. Cuando en la matriz se identifica que hay un riesgo en rojo o amarillo, pues esos riesgos deben ser atacados de una vez para evitar así la accidentalidad y las enfermedades laborales. Esta matriz pues la debe realizar, más adelante les vamos a comentar, pues una persona que tenga conocimiento, que tenga licencia, que sea experta en el tema. También debe ser comunicada pues a todos los niveles de la organización, especialmente pues a los líderes de cada proceso, para que ellos pues también ayuden a la identificación de peligros y a mitigar los riesgos que se encuentran asociados a cada actividad. Importante que esta matriz o este documento por el cual yo identifico los riesgos esté documentada, porque también tiene que ser actualizada mínimo de manera anual, de manera anual. Cuando se presente un accidente mortal, cuando hayan cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. Digamos, si yo soy una empresa de manufactura, compré una nueva máquina que tiene un poco más de tecnología, pues esta máquina no va a tener los mismos riesgos que tenía una máquina viejita. Entonces, por eso es que cada vez que se haga un cambio en los procesos o en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos, se debe actualizar esta matriz o revisarse esta matriz. Y pues en el caso de los accidentes mortales, pues qué más razón. Si yo tengo un accidente mortal en mi empresa debe ser porque pues yo tengo que estar fallando en alguna de en algo de la implementación de los controles para mitigar esos riesgos. Buenísimo, Juan. Y acá también me gustaría escuchar un poco más a nuestros participantes, a nuestros asistentes, si nos pueden contar en el chat un poco más de cómo identifican ustedes estos peligros y la evaluación y valoración de los mismos. Justamente, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Lo hacen a través de alguna plataforma? ¿Lo hacen de manera manual? ¿Tienen algún seguimiento dentro de las fechas? Y bueno, anímense a contestarnos por el chat. Mientras tanto, me encantaría preguntarte a ti, Ana, si bien esto es un tema supremamente relevante y cada vez que debe hacerse una actualización, lo pertinente es realizarla,
a la hora de la verdad, en tu experiencia, qué tan fácil es esto? ¿Qué tanto se comunica? Y digamos, a pesar de que suena como un tema supremamente interno, que le debería interesar a los comités y a las personas que ya nos va a contar un poco más Juan David del detalle de cómo se debería hacer. Eh, pues cuéntanos en tu experiencia de la relevancia y de la ejecución, sobre todo. Bueno, escuchando a Juan David, decía, no, no es tan sencillo. Eh, y hay que tenerle mucha, o sea, hay que darle toda la importancia al caso y lo que él decía, muy de acuerdo. eh, Estos riesgos, a veces en la marcha los vamos también identificando. A veces pensamos que como hacemos la actualización una vez al año, ya con eso es suficiente, pero nos hemos dado cuenta en la práctica con nuestro equipo de trabajo que a lo largo de que vamos teniendo como reuniones y vamos revisando, van apareciendo a veces nuevos riesgos y era por lo que decía Juan David, puede que llegue una máquina nueva, puede que, no sé, algo sucedió y hace que aparezca un riesgo que nosotros no habíamos o que la persona experta en el tema no había identificado. Cosas como, por ejemplo, no sé, unas botas específicas que necesito para entrar a un cuarto frío, por ejemplo, que cuando se hizo la evaluación inicial no se tuvo en cuenta, pero después eso me estaba ocasionando inconvenientes, ya me había ocasionado no sé, varias incapacidades, entonces hay que ponerle cuidado al tema. No es sencillo, a veces pensamos que por hacerlo así, por cumplir, pero no, va un poco más allá de cumplir, es mirar muy bien, detenidamente, cuáles son esos riesgos que realmente estamos teniendo en la compañía para lo que decía Juan David, evitar accidentes graves. De hecho, siguiendo un Clarísimo. poco lo que dice Ana, esta identificación de peligros y de riesgos no solamente recae sobre el empleador ni sobre los líderes, recae sobre toda la organización, sobre todos los intervinientes de la organización, más que todo con sus trabajadores, porque ¿quién más conoce los riesgos que tiene en su día a día y en su actividad rutinaria que el trabajador que los está viviendo? Entonces, no solamente recae sobre el personal de seguridad y salud en el trabajo, sobre el HSE, sobre el representante legal, sino sobre todo el personal de la organización, porque pues ellos son los que deben informar cuáles son esos riesgos que yo tengo asociados a mi rutina, a mi labor diaria. Perfecto, Juan. Y en ese orden de ideas, ¿cómo hacemos este plan de trabajo? ¿Qué deberíamos tener en consideración para revisarlo anualmente en salud y seguridad en el trabajo? Principalmente identificar los riesgos que están asociados a mis actividades, digamos, en el sector de la construcción, riesgos ergonómicos, riesgos químicos, riesgos sociales, en una oficina. Más que todo se ve es el riesgo psicosocial, el riesgo ergonómico. eh, Después de la valoración o de la identificación de los riesgos que están asociados a mi actividad, yo tengo que empezar a valorar cuál es el porcentaje eh, de peligro de ese riesgo que yo ya identifiqué en mi organización. Cuando ya tenga el porcentaje de ese peligro, el porcentaje de que se pueda concretar ese peligro, entonces yo voy a hacer una serie de análisis con el fin de determinar unos controles. Los controles van en las personas, en las máquinas, en la organización administrativamente, y hay otros que se llaman controles de ingeniería. Y estos controles, pues el fin es mitigar o minimizar que ese riesgo que yo ya identifiqué inicialmente se concrete y se pueda volver en un accidente o en una enfermedad laboral. Esa es la importancia de la matriz de riesgo, como le están diciendo aquí en los comentarios, es desde donde se debe partir. Porque pues si yo no conozco los riesgos de mi organización, pues yo cómo voy a empezar a mitigarlos y a crear condiciones seguras de trabajo y a preservar los recursos de la organización. Ok, y bueno, si bien nos contabas también desde el inicio que esto es un tema
que debe estar adaptado a la realidad de la organización y no netamente puedo copiar y pegar de algo que consigo en otra organización, precisamente como ejemplo. Esta no es una buena práctica. Entonces hablemos un poquito de qué debería ser lo mínimo con lo que debemos cumplir y por qué debería estar atado a este sentido. Es decir, cuáles son esos estándares mínimos con los que deberíamos cumplir en ese plan de trabajo. Bueno, eh, si quieres, veamos la anterior primero, el plan anual de Ah, trabajo, y ya claro que sí. vemos los estándares mínimos. ¿Listo? Listo. El plan anual de trabajo es el documento donde se diseña y se desarrolla un plan para alcanzar los objetivos propuestos por la organización, tanto pues en el sistema de gestión como de seguridad y salud en el trabajo, como si se tiene un sistema de gestión integrado. Este documento normalmente se maneja como una matriz y son los puntos que yo voy a ir trabajando durante todo el año mensualmente. Entonces, en este plan de trabajo se deben identificar claramente las metas, las responsabilidades y recursos y como les acabé de mencionar, se debe hacer un cronograma de actividades a desarrollar durante todo el año. Digamos, uniéndolo un poco con la matriz de riesgos o si se presenta una serie de accidentes muy comunes en mi empresa, pues yo dónde voy a atacar eso o dónde lo voy a establecer en mi plan anual de trabajo. Entonces, durante el año yo tuve muchos accidentes en mano. Entonces, en este anual de trabajo, yo voy a establecer que en el año, cada 3 meses, se van a atacar esa accidentalidad de mano con capacitaciones, charlas, actividades sobre cuidado de manos, sobre uso de EPPs. Entonces, por esto es que es muy importante un plan anual de trabajo porque nos ayuda a establecer como esa ruta que se va a seguir durante el año para desarrollar los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. También a tener en cuenta, si, digamos, todas esas fallas que nosotros tengamos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, como lo acabé de mencionar, en accidentalidad, o si también cuando yo realice mi evaluación de estándares mínimos, yo detecto que no estoy cumpliendo con alguno de esos puntos, pues yo de una vez me voy para el plan anual de trabajo y establezco una casilla o un punto para trabajar durante el año en ese tema en específico. Y cuando yo vuelvo a hacer mi evaluación de estándares mínimos, ya finalizando año o iniciando año, pues yo ya cumpla con ese requisito que el año anterior pues no había cumplido. De igual forma, el plan anual de trabajo también tiene que ser revisado una vez al año, pues precisamente para actualizar con esas características que les acabé de comentar. Y debe ser comunicada en la revisión por la alta dirección, pues a todos los jefes, al representante legal, pues para que ellos la validen, para que ellos la aprueben, para que ellos destinen los recursos necesarios para atacar esos problemitas que se vieron durante el año anterior y que van a ser solventados o atacados en ese plan anual de trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna duda con el plan anual de trabajo para continuar con estándares mínimos. Por el momento no podemos seguir. Listo. La norma también nos trae unos estándares mínimos que debe cumplir cada organización. ¿Y cómo se cumplen o cómo se determinan estos estándares mínimos que debe cumplir cada organización? Dependiendo del riesgo y dependiendo del número de trabajadores con el que cuente cada empresa. El primero es, empresas con menos de 10 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3, tienen que cumplir más o menos son 6, 7 estándares. Estos estándares están en la resolución 0312 del 2019. Y la persona encargada de implementar y de supervisar y de llevar a cabo pues este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o de supervisar el sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser un técnico con un año
con un año de experiencia. Lo pueden también realizar tecnólogos en seguridad y salud del trabajo, profesionales en seguridad y salud del trabajo y profesionales con posgrado en seguridad y salud del trabajo, que como en mi caso, que yo soy abogado, pero pues yo hice la especialización en seguridad y salud del trabajo, entonces yo puedo implementar los estándares en una empresa de 10 trabajadores. Cuando la empresa tiene de 11 a 50 trabajadores y es riesgo 1, 2 y 3, son más o menos 20 a 25 estándares con los que se debe cumplir, que los estándares son desde tener una política, desde pagar la seguridad social de los trabajadores, tener un sistema de gestión y bueno, la norma ahí nos va enumerando qué es lo que yo debo cumplir dependiendo del número de trabajadores que yo tenga. Para tener o para desarrollar el sistema de gestión o la vigilancia del sistema de gestión en una empresa de 11 a 50 trabajadores, lo tienen que hacer tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo con 2 años de experiencia, profesionales en seguridad y salud en el trabajo, porque pues hay una profesión que se llama seguridad y salud en el trabajo, y profesionales con posgrado en seguridad y salud en el trabajo. Para empresas con más de 50 trabajadores, esto aplica para todos los riesgos, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas empresas sí son especiales porque pues ya contar con un número de trabajadores más amplios, digamos, estos sistemas y la vigilancia de los mismos los tiene que llevar a cabo un profesional en seguridad y salud del trabajo y profesionales con posgrado en seguridad y salud del trabajo. Para empresas con 50 o menos trabajadores, pero que sean riesgo 4 y 5, igual que el punto anterior, el desarrollo y la vigilancia del sistema de gestión lo va a llevar un profesional en seguridad y salud del trabajo y profesionales con posgrado en seguridad y salud del trabajo. Cuando una empresa tiene más de 50 trabajadores, aproximadamente son 65 estándares con los que yo debo cumplir. Pues es un sistema de gestión demasiado amplio que tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener un equipo muy comprometido para que no se le pase nada de lo que nos solicita la norma y estén revisándose todos los documentos con la periodicidad que se necesita. Todos los anteriores que mencioné, desde el técnico, desde el tecnólogo, profesional en seguridad y salud del trabajo y profesional con posgrado, tiene que tener una licencia vigente en seguridad para desarrollar la seguridad y salud del trabajo y un curso de 50 horas. El curso de 50 horas se vence y cuando se vence se tiene que hacer un curso que es de 20 horas y pues yo tengo que contar con estos dos requisitos para poder implementar, desarrollar, vigilar la seguridad y salud en el trabajo en una empresa o en una organización. Perfecto, Juan. Y para avanzar frente al siguiente tema, perdón, antes de avanzar al siguiente tema, Diana nos hace una pregunta y es si se maneja con un tercero no hay inconveniente. Ellos son los que firman los documentos y las actividades son asesorados por ellos. No hay inconveniente porque pues hay muchas empresas que se dedican eh, a a implementar estos sistemas de gestión en las compañías, pero y pues lo que nos pide la norma es que los documentos de accidentes, de políticas, de programas de prevención de alcohol y consumo de drogas estén firmados por una persona que tenga licencia en seguridad y salud del trabajo, que conozca el tema. Digamos, el único inconveniente sería que no están todo el tiempo en la organización. Por lo menos deberían tener un vigía para que esté controlando pues esas situaciones que se puedan presentar diariamente. Pero no hay problema con que lo hagan con una firma externa o una consultora. Vale, perfecto. También ahí, David, es importante, mira que nos pasó una vez en las Sí, auditorías que acompañamos con nuestros clientes, estaba una persona, pero era un amigo del dueño de la empresa. Entonces lo dejan simplemente, bueno, hágame el sistema, pero no hay un documento como tal. Entonces, ¿qué les recomendamos? Hagan un acuerdo comercial o un contrato comercial entre esta empresa que se dedica a prestar los servicios de seguridad en el trabajo y la otra empresa. Porque si ustedes no demuestran un vínculo comercial, es decir, yo, vaquero asociado, soy su encargado del sistema, ¿sí? La auditoría del ministerio, si hay un accidente de trabajo mortal, van a tener problemas de multas, ¿sí? Entonces, es importante que todo lo formalicen. Existen acuerdos comerciales o contratos comerciales para ese servicio. súper. Y también nos Sí, de preguntan si, acuerdo.
Ay, qué pena, David, de acuerdo No, con sigue. Lorena, porque así lo trabajamos nosotros acá y siempre es a través del contrato para que mejor todo quede de una manera muy legal y que no sea tan informal, porque a veces se queda en la informalidad. Ok. Sí, sí, claro. Justamente nos preguntan si el vigía debe tener licencia. No, no necesariamente, pero sí tiene que tener el curso de 50 horas o algo que me garantice que esa persona conoce sobre prevención, seguridad y salud en el trabajo, pero no necesariamente tiene que tener una licencia avalada por las secretarías de salud. Perfecto, muchas gracias, equipo. Y ahora sí, para avanzar al tema de los comités, Creo que hay justamente, una pregunta antes de Jimena. ¿sí? Pareció que De Jimena. Jimena. Ah, sí, Jimena preguntó, sí, perdón, muchas gracias, Lorena. Jimena preguntó que en qué norma es que salen estos estándares, los que nos referíamos acá atrás, justamente aquí abajo en la parte de el pie de página aparecen las normas, permítanme, esta parte. Es la resolución 0312 de 2019. Ella está muy, muy bien desarrollada, esta norma, y ustedes van a encontrar en cada título que dice, digamos, lo que está aquí en la diapositiva, empresas con menos de 10 trabajadores, en riesgo 1, 2 y 3 aplica esto, empresas de 11 a 50 aplica esto, y hay un cuadrito en cada título de 0 a 10 trabajadores, y ella dice... se debe cumplir con estos estándares, cómo los debo cumplir y cómo los debo verificar. Entonces, es una norma que no nos dejó a la deriva, sino nos dice cómo hacer nuestro trabajo y pues simplemente es implementarla. Perfecto, muy claro. Gracias, Juan. Entonces, ahora sí, Lorena, cuéntanos un poquito más del COPASTI, qué es todo este tema del comité. Vale, bueno, este COPAS digamos que ha existido incluso que está a la par de un sistema de seguridad sobre el trabajo. Digamos que este COPAS viene desde nuestras normas como un comité de higiene, fue pasando a un COPASO y hoy en día lo conocemos como un COPAS. Ese Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene un principal objetivo, que es prevenir los accidentes de trabajo y prevenir las enfermedades laborales. Realmente para eso es el COPAS, todos los riesgos y todo lo que podemos prevenir, atacarlo a tiempo, ya sea con un medio físico, una persona o haciendo una implementación legal, pero que no lleve a un accidente y mucho menos a un accidente mortal. ¿Cómo se conforma un COPAS? Un COPAS se conforma también de acuerdo al número de trabajadores que tiene la empresa. Si tiene de 10 a 49 trabajadores, un representante con un suplente por cada parte. ¿Por qué decimos por cada parte? Paritario significa que existe el mismo número de representantes por parte del empleador y el mismo número de representantes por parte de los trabajadores. A los representantes del empleador los designa el representante legal. Yo, representante legal de mi compañía, elijo quién me va a representar. Y a los trabajadores los eligen por votación, cada 2 años. Entonces, de 50 a 499 son 2 representantes del empleador, 2 representantes de los trabajadores, cada uno con sus suplentes. De 500 a 999, 3 y 3. Y de 1000 o más trabajadores son 4 representantes con sus respectivos suplentes de parte del empleador y de los trabajadores. Si quieres, pásala. Gracias. ¿Cuánto dura un COPAS? 2 años. Ese es el periodo destinado, pero hay varias preguntas sobre esa duración. ¿Qué hemos encontrado en nuestras auditorías? Hoy designan a una persona, pero se va de aquellos que nombra el empleado. ¿Qué le sugerimos? Así como el empleador designó a Juan David Vivas, mañana puede designar a Lorena Saavedra. No hay ningún problema. Ustedes tienen que ir cambiando cómo es el sistema de seguridad sobre el trabajo, lo mismo con el COPAS. Si una persona se va, el empleador la puede reemplazar. El problema es cuando la persona que renuncia, ya sea al comité o renuncia a la compañía, es del área del trabajador. Como saben y como lo vieron en la diapositiva anterior, tienen representantes y suplentes, ¿no? Entonces, si el suplente se va, no pasa nada. Como mínimo, yo debo tener a mis principales. Pero si alguno de esos 2 principales que son nombrados por el trabajador se van, tienen que volver a votaciones. Es importante. Entonces, ¿para qué están llamados los principales y los suplentes? Principales y suplentes están llamados para una reunión extraordinaria cuando tenemos un accidente grave o mortal o para las capacitaciones. ¿Qué capacitaciones deben tener el COPAS? Funciones y responsabilidades, qué es un accidente de trabajo, qué es una enfermedad
y cómo la investigamos. Como mínimo deben tener esas capacitaciones y deben tener el curso de las 50 horas. Entonces, si no tengo nada de eso que les acabo de decir, solo están llamados a las reuniones ordinarias los principales. Eso es lo que me dice la norma. Existen 2 clases de reuniones en el COPAS. Las ordinarias, que son una vez por mes. No importa si es al inicio, a la mitad o al final. Hemos encontrado compañías que nos ha gustado, digamos, esta disciplina, que lo hacen finalizando el mes. ¿Con qué propósito? Con que evalúan, digamos, en marzo, lo hacen terminando marzo para ver en todo el mes si se dio o no accidentes de trabajo, si tuvimos incidentes, y lo hacen un poquito como más práctico, ¿sí? Porque a veces encontramos empresas que se reúnen y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer en abril? ¿Qué pasará? Entonces ellas se reúnen finalizando y ven todo lo que pasó en el mes. O también podría ser iniciando el mes y ven lo que pasó en este ejemplo, marzo, iniciando abril. Lo importante es que ustedes le puedan demostrar al Ministerio de Trabajo, quien está haciendo auditorías en este momento. Les cuento que ya los inspectores de trabajo no son solo abogados, son abogados laborales, y además de ser abogados laborales, tienen licencia en seguridad y salud del trabajo. O sea que ya si a mí me llega un abogado, un inspector de trabajo, y soy yo el CISO de la compañía, ya no le puedo hablar en plan de mejora o hablarle de términos que ellos no van a entender, ¿sí? Claramente ellos van a revisar el papel y tienen que reunirse una vez por mes. Las extraordinarias, siempre que exista un accidente grave o mortal o un inminente riesgo de un accidente de trabajo grave. ¿Cuál es el marco legal del COPAS? Y si ustedes quieren saber con mayor profundidad, miren, esta resolución del 2013 del año 86 todavía está vigente. Nos habló de que existía un comité de higiene. Luego pasamos al decreto 1295 del 94, que cambia el comité de higiene a COPAS. Y ya el actual decreto 1072 de 2015, que nos habla de un COPAS. Los 3 están vigentes y hablan de la conformación, duración y qué hace un comité. Ya. Bueno, ¿cuáles son las funciones del COPAS? Les dije la principal, pero tienen muchas cosas que hacer, porque a veces el COPAS se les vuelve rutinario, ¿cierto? A veces vemos que se reúnen y vamos a tomar tinto, eso es lo que hacemos, o vamos a firmar una planilla, y ahí se quedan, pero no ponemos a funcionar el COPAS como debe ser, desde la prevención. Entonces, aparte de reunirme una vez al mes y levantar un acta, o sea, cumplimiento legal, aparte de contarnos qué hicimos el mes anterior, ¿qué tenemos que hacer? Muchas actividades de prevención. Miren que hay una norma que siempre olvidan, pero los inspectores no. Ustedes como empleador deben darle 4 horas semanales al COPAS para que trabaje. ¿En qué? En prevención. Entonces les sugerimos que creen comités. No todos, digamos, sobre todo en las empresas grandes que tienen tantas personas dedicadas al COPAS. Si están a nivel nacional, entonces tengo una en Medellín, una en Cartagena, una en Bogotá, le doy una función a cada una. Una parte del COPAS se puede dedicar a prevención. ¿Qué debo hacer yo en mi compañía para evitar los accidentes? Otros se deben dedicar a los accidentes, investigación de accidentes. Bueno, pasó un accidente, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa raíz? ¿Y qué puedo hacer yo para que no me vuelva a pasar eso con un trabajador? Y otros del COPAS se pueden dedicar a inspeccionar. ¿Qué inspecciono yo como COPAS? Inspecciono un botiquín, inspecciono un extintor, una máquina, una persona, porque hablábamos de los riesgos psicosociales que aunque el COPAS los trata por encima, porque ya va para allá el Comité de Convivencia Laboral, también son temas que pueden manejar ustedes como COPAS. Entonces, se reúnen, hacen comités, subcomités, depende si van a investigar, si van a inspeccionar o si van a prevenir. Y todo en general es evitando accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es importante también que este COPAS no solo se quede, bueno, hice el hallazgo y ¿qué voy a hacer? Le tengo que comunicar a la alta dirección a través, digamos, del presidente del COPAS y del secretario diciéndole, encontramos estos riesgos y sugerimos que la forma de atacarlos sea esta. También tramitar algunos inconvenientes o algunas PQRs que tienen los trabajadores, como cuáles. Resulta que tengo unas botas y no me están funcionando. Se supone que son unas botas que deben aguantar un peso determinado y resulta que los trabajadores han puesto sus PQRs, en las compañías tienen buzones, correos electrónicos, tarjetas COPAS, digamos, independientemente del mecanismo que utilicen, deben mover esas PQRs. Si no las tienen, las pueden implementar en las carteleras de las compañías, por medio del COPAS, que debe tener un correo electrónico donde debe estar sus comunicaciones, decir, bueno, los invitamos
a que coloquen unas PQRs, a que nos digan dónde podemos entrar nosotros como COPAS y podemos mejorar y evitar los riesgos. Entonces, el COPAS debe tramitar esas quejas. Si me llega con que las botas no sirven, con que las botas no soportan el peso indicado, deben darle ustedes toda la trazabilidad como COPAS hasta que el gerente, que básicamente en esto termina, revise si este EPP que le está dando a los trabajadores tiene todas las condiciones o estándares mínimos para que sea, para que, digamos, proteja el riesgo y si no, cambiar de proveedor. ¿Listo? Perfecto, Lorena. Y me gustaría preguntarles también, pues, Ana, cuéntanos un poco más de cuáles son estas, digamos, los retos que se suelen presentar ante la comunicación y la alineación de lo que sucede en el COPAS y la organización. ¿Qué buena práctica o qué consejo nos podrías dar, le podrías dar a nuestros asistentes? Bueno, yo mm, rescato muchas cosas de las que decía, bueno, yo diría que todas de las que habló Lorena, y es, el COPAS tiene un rol activo, pero encontramos en las compañías a veces que cuando vamos a hacer la convocatoria para que hagan parte del COPAS, ahí está como la primera piedrita porque casi nadie quiere hacer parte del COPAS. Entonces, es mirar de qué manera yo logro persuadir a esta persona para que por favor participe, por favor sea parte del COPAS. Y una vez tenemos establecido el COPAS, entonces también que, que, que esto no sea responsabilidad solo de la persona responsable del sistema al interior de la compañía. Como lo dice acá Lorena, ustedes tienen un rol activo y ese rol tiene que verse, tiene que trabajarse. Entonces, nosotros, que hemos visto en las compañías, que algunas personas están muy comprometidas, pero a otros hay que irlos ahí como acompañando para que de verdad el COPAS tenga como esa parte activa, sea visible al interior de la compañía, que es lo que se busca, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en pro del bienestar de los colaboradores desde el COPAS. Entonces, para que lo tengan claro, que no es solo ir y firmar el documento, como decía Lorena, el rol que tienen ustedes, y de pronto acá tenemos miembros del COPAS, es bastante interesante y pueden hacer muchas cosas por el bienestar de sus compañeros de trabajo. Súper, Ana, muchas gracias. Y antes de pasar a la siguiente slide, que vamos a hablar un poco de las funciones del presidente y del secretario, nos preguntan nuevamente si el área de SST, bueno, digamos que voy a leer primero la pregunta como nos la ponen, que es el área de SST, tiene un código QR para reportar condiciones inseguras. En este caso, funciona y digamos que podríamos englobarlo dentro de la pregunta si este tipo de canales de comunicación funcionan en general. Y Ana, también, por favor, si conoces alguna otra buena práctica para motivar ese reporte de condiciones inseguras, buenísimo. Mira, yo diría, y yo no sé si mis compañeros, bueno, si estarán aquí de acuerdo conmigo en esto, y es, depende de la empresa. Lo que le puede funcionar en este caso a Book, posiblemente no le funcione a la otra compañía. Entonces acá es salir y yo diría que preguntarle a la gente también. O sea, puede ser el código QR lo que funcione acá en la compañía o puede ser el buzón o me llamó la atención lo que decía Lorena de las tarjetas ocupadas. Genial eso también para ponerla en práctica al interior de la compañía, pero también depende del tamaño de la empresa, porque si es una empresa pequeña, pues de pronto allí el código QR no nos funcione mucho, pero si es una empresa muy grande, ahí sí, sí funcione mejor. Cada día hay mejores prácticas y yo creo que la tecnología es un aliado bastante interesante acá. No sé cuál otras conozcan acá Lorena y Juan David. Importante que todos esos canales de comunicación los tengan establecidos en un documento de comunicación y sea socializado a todos los niveles de la compañía. Y también, como decía Ana, pues eh, no todas estas características funcionan en diferentes empresas. Yo conocí un caso de una empresa que era similar para reportar condiciones inseguras o actos inseguras o actos inseguros lo debían hacer por medio de su teléfono, pero al interior de las instalaciones, perdón, no se permitía
el uso del celular. Entonces, tienen que también ser medidas coherentes. Súper, súper. Muchas gracias, Juan y Ana. Y ahora sí, Lorena, perdóname a Tranquilo. interrumpirte, pero cuéntanos un poco más de las funciones. No, mira, quería también ver que de pronto Diana Ujú. hizo esa pregunta y no sé si va enfocada también por ahí. Como yo dije que tenía que haber un canal entre Copás y los trabajadores, ella creo que nos pregunta si eso que ella tiene sirve para el Copás. Sí. Si tú como seguridad en el trabajo tienes ya establecido una línea de comunicación, lo que haces es que reenvías, porque tú me imagino que no haces parte del Copás, reenvías esa PQR al Copás y que el Copás le dé trámite. Entonces, digamos que esta persona CISO que está en la compañía le puede remitir lo que ella considera el COPAS y el COPAS le da trámite. Entonces, esa línea está bien de comunicación. ¿Cuáles son las funciones del presidente y del secretario? Eh, con gusto. Listo. Entonces, el presidente, pues presidir y orientar las reuniones, ¿cierto? Liderar. Decir, bueno, vamos a reunirnos en la oficina, en el restaurante, en el comedor, en la oficina de tal persona, a tal hora. Esto notificar por escrito, digamos que ya queda un poquito obsoleto con todos los correos electrónicos, WhatsApp, medidas que utilizamos hoy en día. Ya que les hablo de los WhatsApp, siempre me preguntan en las charlas, bueno, yo puedo citar como presidente por WhatsApp, que les recomiendo con todo esto de la política de desconexión. Háganlo si tienen números de la compañía. Si ustedes tienen números personales, mejor no hagan WhatsApp de este tipo, porque puede, digamos, no falta que el presidente se le olvidó notificar, o sorpresa, 10 de la noche, ay, ¿verdad que mañana tengo reunión? Y empieza a enviarles mensajes a sus compañeros 10 de la noche, cuando no estamos dentro de una jornada laboral y vamos a tener problemas. Entonces, la tecnología es muy buena, pero con un límite. Debo tener todos mis contactos del WhatsApp y del Copás deben tener un teléfono dado por la compañía, un número, un WhatsApp. Y si es así, yo puedo generar grupos y decir y acordar, y esa sería mi línea de comunicación. Si no, entonces correo electrónico empresarial. Pero también tenemos operarios que hacen parte del Copás que no tienen correos electrónicos, que no son de oficina. Entonces a ellos sí les debo notificar por escrito. ¿Sí? Sería la única ocasión en que yo le notifico cuando me tengo que reunir con él. Debo tramitar como presidente las recomendaciones, pues en seguridad y salud del trabajo, e informar a los trabajadores de las actividades del comité. Entonces, si voy a hacer una inspección de botiquines ese día y yo lo voy a liderar como presidente, tengo que acercarme a los trabajadores y decir, vamos a hacer una inspección, por favor, o no sé, o a los elementos de protección personal. Funciones del secretario o secretaria. Verificar la asistencia de los integrantes. ¿Por qué? Es importante que ustedes entiendan que los comités no pueden hacer una reunión si no existe un quórum. ¿Qué es un quórum? La mitad más uno. Yo debo tener la mitad más uno siempre de mis compañeros y si no, esas reuniones no se pueden dar. Porque debo respetar esta cosa que hablábamos de paritario. Debo respetar que existan los mismos representantes del empleador como los mismos representantes del trabajador. ¿Qué pasa en las compañías? Como siempre, todo es importante, menos la seguridad y salud del trabajo, porque es la verdad, lamentablemente. Entonces, yo digo, no, tengo hoy operación, hoy salen los carros, hoy viene el pedido, hoy cierro nómina, entonces no puedo. Y terminan asistiendo los representantes del empleador, que obviamente son designados por el representante legal, entonces no van a decir que no. Y encontramos compañías que solo se reúnen la parte del empleador. Esas actas no sirven. Si yo no escucho al trabajador, no respeto lo paritario. Entonces, por eso es importante que respeten el quórum. Debo tener de ambas partes, no que me llenen el quórum y me digan, no, pero yo llené 4 personas, pero todos son principales y suplentes del empleador. Esas actas no son funcionales. Llevar el archivo del comité y básicamente la secretaria o el secretario es el custodio de todas las actas, reuniones, investigaciones, jura, todo lo que ustedes manejen. Antes lo mismo, lo guardábamos en físico, en una seta, en un cajoncito con llave. Hoy en día, pues, eso es hasta chistoso. Una nube. Escaneen todo y guarden en una nube. Ustedes deben guardar estos elementos durante 20 años. Entonces, si quieren manejarlo a la antigua, perfecto, en un cajón con llave, pero hagan una nube de toda esta información, porque lo mismo, ante un inspector de trabajo, ante un evento mortal, ¿a quién le llegan? Al COPAS. ¿Qué hizo usted? ¿Qué investigó? ¿Cuáles fueron las medidas que tomó? ¿Y por qué el trabajador se murió? Entonces es importante que guarde el secretario o la secretaria toda esta información de las investigaciones que ustedes hayan hecho. Listo.
Bueno, no sé si tienen ya cerrando COPAS, perdón, comité, sí, COPAS, si tienen alguna pregunta o pasamos a COCOLA. Por el momento no, Lorena, gracias. Podemos avanzar. Ok, listo. Bueno, Comité de Convivencia Laboral o la sigla COCOLA. ¿Qué es un comité de convivencia laboral? Es el encargado de revisar si las conductas que estudian pueden ser constituidas como acoso laboral o no. Básicamente, ustedes se dedican a eso, no nada de lo que acabamos de hablar. Hay una línea muy delgada entre estos dos comités y a veces en COPAS tratan elementos de protección personal y a veces en COCOLA tratan temas que no corresponden. Entonces aquí es única y exclusivamente las conductas que se están dando entre los trabajadores son acoso o no. ¿Cómo se conforma el COCOLA? Acá es diferente, no importa si yo tengo 2 trabajadores, 100 trabajadores, 1000 trabajadores. Yo tengo que tener 2 representantes del empleador y 2 representantes de los empleados. Cada uno con sus respectivos suplentes, ¿no? 2 representantes, 2 suplentes, 2 representantes, 2 suplentes de cada una de las partes. También dura 2 años. Acá las reuniones son diferentes. Acá no se reúnen cada mes, sino una vez cada 3 meses. Trimestralmente son las reuniones y aquí hay casos extraordinarios o reuniones extraordinarias cuando llega un caso de un posible acoso laboral, se deben reunir, dependiendo de la gravedad. Si hay un acoso laboral y digamos yo tengo ya en mi agenda que me voy a reunir el 5 de mayo, espérense hasta el 5 de mayo. Pero si yo me acabo de reunir ordinariamente el 5 de mayo y me llega una queja, no me puedo esperar 3 meses para evaluarla. Tengo que hacer reuniones extraordinarias. Dale. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cómo se conforma el COCOLA si la empresa solo cuenta con 3 trabajadores? Buena pregunta. Bueno, entonces mira, eso digamos que es pues una excepción, porque normalmente cuando existen los 3 trabajadores, bueno, y te pregunto, de los 3 trabajadores incluimos al representante legal, o sea, es el representante legal, el mensajero, el portero, todo, el comercial, sí, me imaginé. Bueno, entonces les toca de todo, ¿sí? Yo puedo demostrar que pues ante lo imposible no se puede, ¿cierto? Entonces, si tengo solo 3 trabajadores, yo voy a nombrar uno, el representante del empleador, y el otro, hago que votemos y que, o sea, tengo que cumplir la norma, aunque suene pues chistoso, pero uno me representa como empleador, el otro por votación me representa como trabajador y solo uno tendría suplente. El otro no, y cuando te llegue a una auditoría le vas a decir, mira mi plantilla de nómina, tengo 3, antes conformé, ¿sí? Y ya, y así lo cumples. Pero sí lo debes conformar según la norma en la medida que tú puedas. ¿Sí? No estás obligado a lo imposible y esto sería una cosa imposible que tengas, pues, imagínate, 8. Con eso lo puedes conformar. Vale. Entonces, reciben las quejas de acoso laboral. Es muy importante que ustedes como comité de convivencia aprendan a revisar qué sí es y qué no es. Entonces, Ley 1010 de 2006 les dice a ustedes cuáles son las conductas de acoso y cuáles no son las conductas de acoso, porque también rayamos para el otro lado. Si bien existe acoso, pero a veces nos vemos también con personas que se quejan y que no es acoso. Es porque tengo que cumplir mis funciones, pero no lo quiero hacer. Perdón acá con la generación de cristal, pero hay trabajadores que nos hemos venido encontrando de 18, 19, 20 años que estamos estudiando sus quejas y sus quejas no tienen nada que ver con acoso laboral, simplemente es el cumplimiento de sus funciones, pero de verdad que a veces rayamos y no sabemos si es acoso o no, y hay que decirlo, digamos que esta es una charla, como lo decías David, y son las cosas que nos pasan. Desde tu experiencia en auditoría sobre el ministerio, ¿cuáles son? No alcanzo a leer ahí todo, por favor. Tranquila, Lorena, si quieres, ya te leo la pregunta, perdón. Dale. Nos pregunta Alexandra si desde tu experiencia en auditorías o visitas del ministerio, ¿cuáles son los hallazgos más comunes que podrían generar una sanción a las empresas relacionados con los comités? Y bueno, acá también creo que podemos responder entre todos. Mira, es súper común, te voy a hablar de los 2 comités. Por eso les hablaba de la formalidad y de que así tengas 3 trabajadores, debes tratar de cumplir. Las actas de reunión. Es que es absurdo. Llega uno con el inspector y las actas de reunión dicen, reunión de marzo del 2023 del COPAS, ¿no? Temas a tratar. Actividades de enero. Entonces, ¿cómo así?
Entonces, cuando les cae la auditoría o cuando ya saben que va a llegar, cogen un acta y hablan de actividades de enero, febrero, marzo. O sea, quieren en un acta reunir y cumplir todo lo que no han hecho. ¿Sí? O sea, si ustedes van a hacer las reuniones después de la fecha estipulada, deben tener coherencia. Los documentos y las actas de reunión, el primer hallazgo, no tienen coherencia. La fecha es incorrecta, los miembros ya no están, los inspectores piden, déjenme ver la nómina de marzo. Ellos no son bobos, déjenme ver la nómina de marzo. Lorena Saavedra, ella no existía, porque el acta dice Lorena Saavedra, ¿sí? Entonces, de verdad que tenemos que ser juiciosos y hechos a la realidad de las actas, de quién se reúne y quién está presente. Si no tienes presencia, bueno, tú debes justificar. No, es que este señor me renunció, este señor está en una sanción disciplinaria, el otro está en vacaciones. Si tú tienes causas legales para que tus trabajadores no se hayan reunido, lo puedes demostrar, pero no monten las actas, porque ahí hay hallazgos, ¿sí? Hallazgos y multas. Cuando llega el ministerio es a multar. No es como un sistema, un Buró Veritas, un SGS, sistemas individuales que no multan, simplemente te quitan una certificación que te permite licitar. Cuando llega al ministerio, son multas graves y son multas que pueden llevar hasta el cierre de la empresa. Entonces, esto es serio y estos comités son muy importantes. Entonces, las actas tienen errores de fecha, hora, miembros, casi siempre. Segundo, te revisan cómo fue la conformación, qué hacen las empresas. Y vuelvo a algo importante que dijo Ana. La gente no quiere ser parte de los comités, los trabajadores no están interesados. Entonces, pobres empleadores dicen, pero ¿yo qué hago? Montemos esto porque yo tengo que cumplir con la norma como sea. Entonces, ellos se inventan las votaciones. Dicen, aquí nadie se quiso postular. Entonces, yo nombro a quien quiera y en la parte de los trabajadores, entonces, yo designé a Pepita, a Ana, a David y a Juan David. Error. Tú debes respetar la norma. ¿Qué te sugiero? Lleva psicólogas que nos pueden convencer de muy buena forma y trata a través de la ARL de motivar a tus trabajadores para que hagan parte de tus comités. Porque el otro error que hay sanción es que yo no hago las votaciones correctamente, te sancionan. Actas te sancionan, votaciones te sancionan. ¿Qué más es sujeto de sanción? En el COPAS, cuando no existe la reunión posterior a un evento mortal. Eso es gravísimo. Si a mí se me murió un trabajador, yo enseguida lo que tengo que hacer, aparte de una investigación del accidente, es reunirme con el COPAS y decir, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué se me murió el trabajador? Esa reunión del COPAS es súper importante. Y cuando llega al ministerio a preguntar y esa reunión no está, hay sanción. Del Comité de Convivencia Laboral, los temas de acoso laboral. Y aquí empato con lo que voy y ya les dejo hablar a mis compañeros. Entonces, en las funciones del comité, cuando tú revisas si hay o no acoso, y efectivamente hay una conducta que puede estar tipificada en la ley 1010, entonces tú dices, hay acoso. Hago la investigación, sigo adelante, hago el careo con el posible acosador y el posible acosado. Y digo, hay acoso. Entonces, si yo digo que hay acoso o habría una posible actividad de acoso, porque realmente, y les cuento al final, quien dice si hay una conducta de acoso es el juez laboral. ¿Sí? Ustedes como comité de convivencia laboral sugieren que podría haber una conducta tipificada en la ley 1010, que quien dice, ellos pueden ir, las personas que se sienten víctimas de acoso laboral, primero deben acudir al COCOLA y si no se sienten escuchados o no están de acuerdo con la decisión del COCOLA, pueden ir a una acción administrativa que es el Ministerio de Trabajo. Y si no, pueden ir a un juez laboral, ¿sí? Pero las sanciones del ministerio van enfocadas en que en todo este trámite que hace el Comité de Convivencia Laboral, no lo cierran como dice la ley. Si digo que hay acoso, debo seguir unos pasos que no lo hacen. O por el contrario, digo, sí, puede haber un acoso, pero hay actitudes tanto de Lorena como de David que son acoso, ¿sí? Están en par, los dos se han faltado al respeto. Entonces, en este Comité de Convivencia Laboral hay unos compromisos establecidos, cada mes, cada 3 meses, cada 4 meses, y el Comité de Convivencia Laboral no cumple y no les hace seguimiento. Ahí también podría haber sanción, porque son las funciones del COCOLA y no lo hace. Ya, David. Perfecto, Lorena. No sé si ahí Ana o Juan quieren complementar algo. Pues repito la pregunta de cuáles son los hallazgos más comunes que podrían generar una sanción a las empresas en términos, pues, de los comités. No, por este lado creo que Lorena
los explicó muy bien, pero también quiero acá eh, que tengamos en cuenta que no todas las quejas que nos llegan al comité constituyen un acoso. Entonces es de vital importancia que hagamos muchas campañas, bueno, estoy exagerando con el término muchas, pero sí hagamos campañas de sensibilización en torno al buen trato, en torno al tema de los valores. ¿Para qué? Para trabajar en prevención, porque eso también nos ayuda a mitigar todo este tema de quejas que cuando vamos a entrar a revisar no todas constituyen acoso, sino que es más un tema de trabajar en valores, de trabajar en temas de sana convivencia como tal. Buenísimo, Ana, muchas gracias. Y Lorena, no sé si entonces continuamos con los presidentes, con los compromisos del presidente y del secretario, o más bien si pasamos a acoso. ¿Cuánto tiempo nos queda? Y ahí miramos. Tenemos 10 minutos, en verdad, ya vamos pasados. Vale, entonces, les resumo, presidente y secretario es muy parecido a COPAS. Presidente dirige, convoca, revisa, y el secretario, lo más importante del secretario es también, es el custodio de la información, que lo pueden hacer de manera física o de manera virtual. Si quieres, pasa acoso de una vez. Perfecto. Bueno, y aquí es qué es acoso y qué no es acoso, ¿no? Entonces, Ley 1010 de 2006 dice el artículo tal cual. ¿Qué es acoso? Debe tener las siguientes características. Una conducta persistente. ¿Qué significa persistente? Más de una vez. Ejercida sobre un trabajador. Antes hablábamos o siempre teníamos en nuestra mente que el acosador era el jefe y que la pobre secretaria era la acosada. Eso ya está mandado a recoger. El acoso laboral se da de par a par, o sea, mi compañero aquí, Juan David, que está, ¿me puede hacer acoso laboral a mí? Sí. ¿Yo le puedo hacer acoso laboral a él? Sí. ¿Yo le puedo hacer acoso laboral a mi jefe a mí? Y, por supuesto, yo, si soy jefe de alguien, le puedo hacer acoso, ¿sí? El acoso va en todas las direcciones. Entonces, es conducta persistente de un trabajador a otro en todas las direcciones. ¿Y qué busca esa conducta? Intimidarme, generarme terror, angustia, perjuicio laboral, y que yo diga, ¿sabe qué? Lo que sabemos, me cansé y renuncio. Ya, si quieres, ahora hay una pregunta ahí. Entonces, esa realmente es acoso laboral. Y existen varias, digamos, modalidades del acoso. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, porfa. De una, Estas claro son que sí. estas son las modalidades del acoso. Inequidad, maltrato laboral, discriminación, persecución, desprotección y entorpecimiento. En la mayoría de las empresas en Colombia, y eso vale la pena decirlo y es una excelente noticia, casi no hay desprotección laboral. Porque ¿qué es la desprotección? Cuando a mí no me afilian a la ARL, cuando a mí no me afilian a Seguridad Social. Eso ya pasó hace muchos años, o sea, empresa que se respete, si tiene un sistema de seguridad en el trabajo, claro que afilia a los trabajadores, ¿sí? De resto, todas las otras modalidades de acoso las vemos. Persecución. Miren la imagen que está al lado. Me tiene, mejor dicho, perseguido, o sea, está encima mío, no me deja respirar y es constantemente y persistentemente. Discriminación, me discrimina ¿por qué? Por mi raza, mi sexo, mi origen, y digamos que va contra esas características de mi ser. Inequidad me asigna cosas que están por debajo y me menosprecia como trabajador. El maltrato es la violencia física, moral, expresiones, entre otras. O sea, todos estos apodos que tenemos en Colombia, porque somos muy tendientes a eso y depende de las culturas que seamos, ¿no? En la costa decimos de una forma, en Santander en otra, en Pasto, en Bogotá. Eso está bien y esos chistes y esas chanzas que hacemos en otro contexto, pero acá en el trabajo no. Aquí poco a poco puede que yo me aguante una chance y yo digo, bueno, está bien, pero el día de mañana no la recibo de la misma forma. Y yo puedo ir al comité de convivencia laboral y decir, David me tiene seca porque me está haciendo acoso laboral. Y el comité de convivencia laboral debe revisar si esas conductas son o no. Entonces, para no decirlo acá que estamos en un evento obviamente educativo, pero las groserías, los apodos, ¿sí? Ese tipo de expresiones que me hacen sentir mal y que no tienen por qué decírmelas, porque me hacen en un tema de amistad, pero en el trabajo no, constituyen acoso. Y depende del sector en el que estemos, se da mucho. Entonces, sector de hidrocarburos es supremamente tendiente a la grosería. Construcción, ni se diga, ¿sí? Ese tipo de empresas que parece normal,
con estas normas hemos ido disminuyendo y hemos explicado a la gente, y lo que tú dices, Ana, los invitamos a que capaciten a su personal. ¿M? Es importante que desde una área de capacitación en qué, en la resolución de conflictos, veamos que tenemos que tener una mejor forma de conversar entre nosotros, tenemos que tratarnos de igual a igual y no debemos discriminar, porque eso puede llevar a un acoso laboral. Si quieres, devuélvete, por favor, una diapositiva. Y lo importante de todo esto es que no constituya acoso laboral. Miren, se los voy a leer. Exigencias, órdenes, obligaciones y o deberes contractuales, reglamentarios y procedimentales que hace el empleador para cumplimiento de las funciones asignadas al trabajador. Es decir, si yo estoy haciendo mal mi trabajo y mi jefe me dice, venga para acá, Lorena, ¿usted por qué no está haciendo esto, lo que llamamos un cara a cara, un feedback? Yo no me puedo sentir mal. Es parte de mi trabajo, yo tengo que responder, ¿sí? Entonces, vemos que también cuando llaman al orden a un trabajador, están poniendo quejas de acoso laboral. Eso no es acoso laboral. Toda actuación de potestad disciplinaria. Nosotros estamos regidos bajo un reglamento interno de trabajo y un contrato laboral. Si yo cometo una falta, a mí me pueden llevar a un proceso disciplinario, pero bajo unos temas legales, ¿no? Un informe, casi que es un mini juicio. Por usted cometió esto, defiéndase, y si no, me sancionan. Eso no es acoso. Solicitar, por favor, estamos en cierre de nómina, contabilidad, hay que quedarse. O sea, si no, no pagamos la nómina de 1.000 trabajadores. Estamos en un producto, o sea, tantas cosas, manufactura, quédense. O sea, hay temas cuando son crisis en la compañía que yo puedo probar que no es acoso. Bueno, si todos los días me están haciendo quedar hasta las 11 de la noche y no me pagan extras, ahí ya hay acoso. Formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial. O sea, si yo voy a hacer una patente y estoy haciendo algo que a mí me pagan para hacerlo, yo no puedo vender sobre la competencia. Eso no es acoso, eso es parte de mi fidelidad laboral. Yo no puedo vender mis clientes ni los clientes a donde trabajo. Eso sería como lo que no constituye acoso laboral. Sé que ahí había una pregunta, ya sería entonces, Sí, perfecto, Lorena, no, y muchas gracias. Sí, justamente quiero, perdón, estoy acá actualizando un momento la presentación para asegurarme que todos quedemos claros de quiénes fueron nuestros panelistas y justamente invitarlos a terminar este webinar con sus preguntas. Aprovechen el espacio. Tenemos acá a todos nuestros panelistas esperando. Y precisamente arranquemos con la primera pregunta que teníamos acá, que es bueno que el Comité de Convivencia divulgue la información que recibe de las capacitaciones al resto del personal. Es una muy buena pregunta. No sé si deberían hacerlo, es decir, ¿es un deber o es una buena práctica? es una buena práctica, pero depende, ¿no? Como que me capacitan. Si me van a capacitar a mí como comité en una comunicación asertiva, porque no sabemos hablar, no sabemos comunicar, sí, es una buena práctica, lo debo hacer. Pero si, por ejemplo, lo que recibe el Comité de Convivencia Laboral es una capacitación sobre un caso de acoso es específico en la compañía, no se debe divulgar, ¿sí? Se me olvidó decirles que el Comité de Convivencia Laboral debe firmar un acuerdo de confidencialidad. Todo lo que se trata en el comité se debe quedar ahí, independientemente que yo esté viendo si a mi amiga le están haciendo acoso laboral o no. Se firma el acuerdo y tiene unas implicaciones penales. Yo no puedo levantar esa información. Entonces, para contestar, sí puedo, como una buena práctica, lo que me capacitaron, darlo a mis compañeros, pero teniendo en cuenta la confidencialidad. Perfecto, Lorena, muchas gracias. Y bueno, si alguien más se anima a realizar preguntas, por favor, ánimo que ya nos quedan apenas 2 minutos. Y aprovecho para cerrar. Antes de cerrar, me gustaría hacer una pregunta que teníamos importante desde el inicio y precisamente Ana nos comentaba la importancia del bienestar emocional y ese riesgo psicosocial que puede verse dentro de la organización y cómo esto se vuelve un factor clave en el bienestar laboral. Si bien toda la información fue supremamente completa y creo que está supremamente claro cuál es la legislación, cuáles son esas buenas prácticas, qué es lo que cuáles son esos requisitos mínimos con los que deberíamos cumplir dentro de la temática. Sí, como les decía, para BUC es una prioridad el tema de crear lugares de trabajo más felices. Y si bien cumplimos con absolutamente todo, cuéntanos, Ana, cuál es la importancia de este tema, por qué deberíamos también darle prioridad dentro de estas conversaciones, que si bien no es un tema que netamente esté reglamentado y supremamente enfocado en la legislación, estaría buenísimo que nos contaras un poco más desde tu perspectiva
cuál es ese buen resultado que podemos tener si incluimos este tema dentro de las conversaciones. Bueno, David, algo que es, yo diría que transversal, es el tema de trabajar en la prevención de riesgo psicosocial y algo que es de norma es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Si bien no lo mencionamos acá, es algo de norma, de ley que debemos hacer todas las empresas año a año porque la batería nos arroja una información que es clave para nosotros no solo intervenir desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, sino también para fomentar temas desde la parte de bienestar, que es clave acá, ¿cierto? La salud mental hay que tomarla en serio. Y eso está dentro del programa de riesgo psicosocial. Entonces, la invitación de verdad es prestémosle atención a todos estos programas de riesgo psicosocial enfocados en la prevención de la salud mental. Hagamos actividades de monitoreo en riesgo psicosocial para que estas actividades les permitan a ustedes identificar factores de mejora, tanto a nivel intra como extra laboral, ¿cierto? Encontramos cuando aplicamos este tipo de pruebas que hay muchos inconvenientes en el entorno familiar y eso de alguna manera directa o indirectamente afecta la productividad en el trabajo. Entonces, es clave fomentar estos espacios, trabajar en prevención. Yo les dejo estas palabras, prevención. Esa es la clave. Nosotros desde seguridad y salud en el trabajo fomentamos eso, fomentamos el autocuidado y que lleven a sus compañías a ser una empresa saludable como tal. Entonces, y miren, desde Book hay diferentes estrategias que pueden llevar a sus compañías y les ayudan a eso, y desde Vaqueros y desde acá, desde Consentido también. Súper, Ana, muchísimas gracias. Y bueno, ya para ahora sí oficialmente dar el cierre de nuestro webinar, Juan, por favor, cuéntanos un poco más de qué podemos encontrar en Vaqueros Asociados y definitivamente sé que están muy abiertos a la asistencia. Bueno, David, muchas gracias. Para finalizar, eh, voy a decir una última cosita. No es por asustar a los participantes del webinar, pero pues la inobservancia de las normas en seguridad y salud en el trabajo acarrea una serie de multas que van desde los 13 millones hasta los 131 millones de pesos. Por ello, si ustedes, Súper digamos, importante. no quieren caer en algún tipo de estas multas, desde Vaquero y Asociados les ofrecemos el servicio de revisión y auditoría tanto en todo lo concerniente al derecho laboral y en seguridad y salud en el trabajo. Y pues en esta última diapositiva ustedes pueden ver nuestros canales de atención, en los cuales ustedes nos pueden enviar su consulta si ustedes quieren una revisión, una auditoría, si quieren ampliar alguno de los temas que vimos en el presente webinar, y con gusto atenderemos sus consultas. Genial, Juan, muchas gracias. Y recordarles que todos estos espacios los hacemos para seguir creando lugares de trabajo más felices. Desde BUC estamos abiertos a resolver cualquiera de sus dudas y sobre todo a proponer soluciones dentro del ciclo del colaborador para que pues potencien todo lo que es el mejor activo de las organizaciones, que son las personas. Siendo así, damos cierre a este webinar. Muchísimas gracias a ustedes por toda su asistencia, por sus preguntas, sus comentarios. Y pues nada, nos vemos pronto. Recuerden que esta grabación y la presentación las van a recibir dentro a sus correos y pues la pueden encontrar en nuestros canales oficiales en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn y cualquier red social que utilicen. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias Lorena, Ana y Juan. Excelente. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Buen día y buena semana.